Bueno, pues muy buenas. Estamos en Fundación Pública, Centro de Estudios Andaluces, y desde la universidad y con la Universidad Pablo de Olavide, pues seguimos con el sexto podcast de fundadoras de la sociología, y esta vez vamos a hablar de la Escuela de Mujeres de Chicago. Ya adelantamos que Jane Addams y la Hull House fue uno de los podcasts que tenemos, se los recomendamos. Allí introducíamos a las mujeres de la Escuela de Chicago. Hoy nos acompañan María José Abad y Eva y Antonio en las cámaras. Está Teresa González de la Fe. En general, vamos a presentarlas primero para que le pongamos cara y sobre todo los nombres. Entonces, vamos a empezar por Edith Abbott, que eso en inglés dicen Edith Abbott, creo, y bueno, pues aquí tenemos, hay unos vídeos maravillosos de Edith Abbott como decana, y en la Escuela de Trabajo Social se la recuerda con mucho cariño por su dedicación a la lectura, a la investigación y a la práctica, que suelen ser los lemas de la familia de la Escuela de Trabajo Social, donde ella fue decana. Ella nace en Nebraska y aquí tiene mucha suerte de la familia de procedencia, porque su madre era una mujer feminista a favor del voto de la mujer. El padre era el único abogado de donde vivían, de Grand Island, y era el gobernador. Y luego hay también, a mí me gusta reseñar que ella fue cofundadora de la revista de servicios sociales, Social Service Review, donde escribieron mucho las mujeres de la Escuela de Chicago, además de la revista de sociología norteamericana. Hay un artículo que va nombrando y describiendo, entre otros objetivos, todos los artículos de la Escuela de Chicago, que está en la Race en el 2010, de García Dauder. Entonces, ese es un artículo que recomendamos, aparte, como siempre, del libro Fundadoras de la Sociología y la Teoría Social, de Patricia Legerman y Gillian Nibruch, y también Mary Jo Digan, siempre. En fin, la verdad que ya iremos contando porque hay alguna que otra publicación interesante, ¿no? Tenemos a Grace Abbott, que es la hermana de Edith Abbott. Cuando la pones en internet, lo primero que curiosamente viene es un artículo de prensa donde dice Grace Abbott, la guardiana de los niños. Cuando miramos los vídeos, la mayoría de ellos están representados por niños y niñas. No hay adultos en los vídeos de esta gran defensora de las condiciones laborales de la infancia en Estados Unidos cuando comienza la industrialización despiadada. Entonces, hay muchos artículos que dicen no es el inicio del trabajo infantil, pero sí se dio cuenta la industrialización que la mano de obra era baratísima. Las imágenes que he encontrado por internet son muy duras, de niñas muy chiquititas que no alcanzaban a las bobinas en las industrias textiles y de niños. De verdad que aquello era muy duro, ¿no? Vamos a tener, a pesar de que no queramos dedicarle mucho tiempo a la Hull House y a Jane Addams, siempre vamos a estar como piedra angular hablando de ella, y también de la Universidad de Chicago, que ya veremos que es cuando en la primera generación trabajan mucho con Jane Addams y con las mujeres de la Escuela de Chicago, pero la segunda generación del Departamento de Sociología divide los colleges de mujeres, que es lo que le toca a la mayoría de ellas, y luego de una sociología de reforma social que le dicen, vale, pero ustedes aquí y nosotros aquí, con el Departamento de Sociología y con una sociología pues que le llaman más neutral, más académica y como digamos de primer orden, ¿no? Entonces ella es la representante primera de Naciones Unidas, la primera mujer que representa a Naciones Unidas, Grace Abbott, y estudia la infancia y la inmigración
igual que su hermana, viene de Nebraska, Grand Islands, la misma familia, mismo padre, y también es coeditora de la revista de Servicios Sociales. Entonces, hay una frase que me ha gustado de ella que dice: Justice for all children is the high ideal in a democracy. Justicia para todos los niños es el ideal más alto de la democracia. Tenemos a otra de las fabulosas mujeres de la Escuela de Chicago, Sophie Nishba Breckinridge. Fue pareja política, pareja académica, pareja activista por décadas de Edith Abbott. Y ella empieza siendo ayudante de la decana, Edith Abbott, al principio. Viene del sur, ella viene ya era abogada y tiene unos ideales tremendamente diferentes a la familia de donde viene. Ella no tiene tanta suerte en coincidir, ¿no? No tiene una unión finalmente ni con la hermana ni con el hermano, porque ella pues no estaba de acuerdo con el racismo, ni con la esclavitud, ni con no ayudar a la inmigración, entonces chocaba mucho con los ideales del sur que representaban a su familia. Una familia supremacista, ¿no? Ella estudia mucho la pobreza y la delincuencia y el subsidio para madres solteras. Hay un libro que me gustaría resaltar que es de Anya Jaybour, del 19, y bueno, pues es una de las grandísimas de la Escuela de Chicago, ¿no? Luego pasamos a Florence Kelly, otra de las extraordinarias. Ella, hay un vídeo maravilloso que se habla de ella y habla una de sus nietas y la resalta como una mujer brava, con mucho coraje, porque en aquellos entonces ella se zafa de la violencia de género. Ella se casa con un hombre que la maltrata y se larga en aquellos entonces, ¿no? Entonces su nieta decía: en aquellos entonces eso era muy difícil, si hoy día lo es, entonces más. Ella fue una abogada de mucho éxito en Nueva York, como todas. También tiene mucho que ver con la Hull House, en inglés se llaman Hull House, y fue inspectora de trabajo. La forma de escribir que tiene Florence Kelly me parece maravillosa. Es que lees un trozo y ya te llena. Dice: "A wee country, tonight while we sleep, several thousand little girls will be working in textile mills for us to buy." O sea, nosotras país, esta noche mientras dormimos, algunos miles de niñas pequeñas van a estar trabajando en industrias textiles para que nosotras compremos. Entonces, el tono en el que escribe no te puedes quedar indiferente. Ella en el 1905 pues, es una de las que monta la National American Women's Suffrage Association, la Asociación para el Sufragio de la Mujer Americano Nacional, que traduzco fatal, pero bueno. Ella tuvo una serie de encontronazos en la universidad que no le permitían seguir adelante y se va para Europa, donde antes de casarse y tener su hijo y sus hijas, pues se encuentra con el socialismo, con Friedrich Engels, le traduce, y bueno, es una mujer como todas ellas, con unas capacidades absolutamente tremendas. Pasamos a Frances Kellogg, que tenemos un libro que a mí me ha gustado bastante y además tiene como 12 vídeos, el autor, que es un sociólogo, John Kenneth Press, donde habla, y me gusta mucho el título que le ha puesto, porque le ha puesto Madre Fundadora Frances Kellogg y la creación de la América moderna. No se trata de que sean mujeres fundadoras de la sociología, mujeres fundadoras del trabajo social, sino que este autor reivindica el papel de Frances Kellogg como una mujer que tiene mucho que ver con los valores de Estados Unidos. Cuando se crea este país, ella es una de las mujeres que reivindican unos valores de libertad, unos valores de igualdad, es un referente para el movimiento LGTB+,
también. Ella toca muchos campos, por ejemplo, defiende mucho a la mujer en el deporte, la necesidad de que la mujer haga deporte. Ella conducía, ella era tremenda, ¿no? Por supuesto, el voto. Ella decía a las mujeres de la Escuela de Chicago, cuando nosotras consigamos el voto, cuando las madres consigan el voto, muchas de las injusticias, sobre todo de la infancia, van a desaparecer. Era una de sus grandes principios, objetivos, motivaciones, ¿no? Ella tiene un liderazgo en la política. Frances Kellogg, como muchas de ellas, trabajan codo con codo con los presidentes de Estados Unidos. Ella puso encima de la mesa en la política muchas de las reivindicaciones que veremos más adelante. Denuncia el racismo académico. Ella también es de las fundadoras de la National Urban League, la Liga Nacional Urbana, de la Women Trade Union League, la liga del sindicato de mujeres. Y hay otro libro de ella, Al margen del trabajo, un estudio de las agencias de empleo. Es interesantísimo ver cómo la inmigración, cuando llegaba a Estados Unidos, pues lo que se le ocurría era irse a agencias de empleo privadas. Y entonces a lo largo de sus escritos muestra cómo cuando iban, pues a lo mejor resulta que eran más lejos de lo que decía la empresa, o que necesitaban a 3 personas, iba un grupo de 33. Entonces, bueno, todo esto lo denuncia para que se pueda solucionar y lo pone encima de la mesa de la política para que se trate, ¿no? Entonces, su trato al empleo de la casa y los negocios, la familia inmigrante lo estudia muchísimo las mujeres de Chicago. Cómo viven prácticamente en guetos, cómo pagan mayores rentas que el resto porque no saben negociar, porque no hablan el idioma. Entonces, habla de la responsabilidad nacional por el empleo, los beneficios para los trabajadores, el nacionalismo multicultural, lo defienden todas, también Frances Kellogg. Ella era abogada, socióloga y tiene un papel fundamental como árbitra internacional. Luego podemos pasar a Julia Lathrop, ¿no? Jane Addams le dedica un libro que es My Friend Julia Lathrop, mi amiga Julia Lathrop. Ella es de las más sobresalientes de la Hull House, de primera hora con Jane Addams y con Star, su compañera primera. Ella fue presidenta del Tribunal de Menores, de la Liga de Mujeres Votantes, del Comité Nacional de Enfermedades Mentales. Y hay un libro de Stepner que dice Eleanor, las mujeres de la Escuela de Chicago, que también me gustaría resaltar. Pasamos a Anne Marion McLean, que ella fue la primera mujer profesional socióloga canadiense, primera mujer doctora en sociología. Y bueno, ella la tuvieron 20 años de profesora a tiempo parcial, cuando sus dos compañeros con los que se doctora, probablemente ella con mejores resultados que ellos, pues consiguen su plaza en la Universidad de Chicago, en el Departamento de Sociología, que por cierto se crea 2 o 3 años después de la Hull House. Por eso Jane Addams decía, el primer departamento de Sociología fue la Hull House y no el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago. Entonces, por ejemplo, cuando lees a Silvia García Dauder, ella dice, esto le permitió a Anne Marion McLean tener tiempo para hacer mucho trabajo de campo. Bueno, a mí me viene una visión menos optimista, pero en fin, es interesante, no obstante, ¿no? Ella fue también decana, recibe montones de premios. No es su obra una obra que propone tantas reformas sociales, prácticamente no propone reformas sociales como el resto. Cuando la lees, tiene mezcla, ¿no? Mezcla lo autobiográfico, ella como inmigrante habla, también habla de estadísticas en general, ¿no? Habla en general de cómo están los datos y también habla de
de los inmigrantes. Ella hace muchos estudios de la inmigración canadiense en Estados Unidos. Interesantísimo. Finalmente la reivindican como madre de la etnografía contemporánea y pionera de la sociología por correspondencia. Y es feminista pragmática, la observación participante, ella se empleaba, iba es muy, muy interesante cómo describe el papel de las mujeres que trabajaban de dependientas, porque no le llegaba. Entonces, cuando querían comprarse unas botas, ir al médico, hacer algún extra, decía, me va a tocar hacer de mala. ¿Qué quiere decir? Que se prostituían para conseguir un extra. Tocan mucho todas las mujeres fundadoras de la sociología el tema de la prostitución, cómo se ven abocadas, aunque ellas de forma intermitente, no deja de ser duro. Y bueno, ella habla también de las mujeres trabajadoras inmigrantes, era como todas una reformadora social, aunque, como decimos, raramente propone soluciones, tiene 8 libros y 29 artículos, y apoyó también la Hull House, o la Hull House, como decimos en castellano. Luego tenemos ya la última de la que vamos a hablar hoy, aunque luego hablaremos ya de todas en general, que es Marion Talbot, que ya habla de la educación de mujeres, fundadora de la American Association of University Women, curiosamente animada por su madre, la funda con su madre apoyaba el voto y su madre le dice, ¿por qué no montas una asociación de mujeres universitarias? Y luego pues se dice de ella que tenía un triángulo amoroso con Marion Talbot, Edith Albott y Sophie Nishba Breckinridge. Esto interesa mucho al alumnado, ¿no? Que tuvieran una libertad de vivir su sexualidad y su vida amorosa, ¿no? Y luego pues tiene montones de libros, como aquí se ven, ¿no? More Than Lord tiene montones de libros. O sea, son todas ellas, escriben muchísimo, hace muchas referencias de libros y escriben una barbaridad. Entonces, pues, también María Ángeles Durán tiene un libro del 96 que dice Mujeres y hombres en la formación de la teoría sociológica del CIS. Y bueno, afortunadamente va habiendo más bibliografía para poder apoyarnos. Y bueno, pues si queréis, Teresa, si quieres te doy paso, porque yo he cogido corondilla y no, no sé, tú querías Sí, haber dicho algo de las fundadoras así en individual. sí, vamos, yo me gustaría resaltar precisamente como son tantas y trabajan prácticamente lo mismo, me gustaría resaltar su carácter de escuela. O sea, realmente ellas son una escuela, eh, no porque lo digamos gratuitamente, sino porque compartían unos marcos teóricos generales, compartían y creaban metodologías y técnicas de investigación social y además digamos, su centro de atención académica, es decir, los objetos en los que estudiaban eran muy parecidos y todos se centraban en los problemas de la ciudad de Chicago. Porque hay que recordar que Chicago era como un gran laboratorio social, en el sentido de que la industrialización impactó de tal manera y propulsó tales cambios sociales, tanta inmigración y no solo inmigración desde otros puntos de los Estados Unidos, sino también emigración de muchos países europeos, polacos, alemanes, suecos, lituanos, irlandeses, que eso hacía de la ciudad de Chicago una especie de crisol de un montón de nacionalidades, un montón de idiomas, un montón de perspectivas o de etnias diferentes y generaba multitud de problemas sociales. Por eso la escuela de Chicago, tanto la masculina como la femenina, su objeto de estudio era la ciudad de Chicago y todos los problemas que tenía la ciudad de Chicago. Por lo cual fueron unas estudiosas de los cambios sociales y de todos los problemas sociales
que surgen de la explotación brutal que se deriva de la industrialización acelerada y en unas condiciones horrorosas, sin la más mínima protección social, de los problemas de la convivencia entre grupos étnicos diferentes y nacionalidades diferentes, con los problemas de idioma, de integración, de crear nuevas, digamos, nuevas formas de convivencia, de los conflictos religiosos, porque cada uno venía con su religión a cuestas y entonces había problemas de convivencia religiosa y sobre todo los problemas que traía desde el punto de vista de la justicia social. Ellas como escuela, digamos que tenían, tenían el compromiso de estudiar los problemas de la ciudad de Chicago desde todos los puntos de vista. Tú has nombrado muchísimos de ellos: la explotación infantil, la mejora de las condiciones de trabajo de los niños e incluso el logro de que hasta los 14 años no se pudieran trabajar. Eso fue uno de los logros importantes de estas mujeres. Luego también yo destacaría el que para ellas querían ser científicas sociales, tenían formaciones distintas, algunas en ciencia política, otras en economía, otras en derecho, otras en criminología, pero esas procedencias académicas diferentes, digamos que confluyeron en la sociología y en la investigación social precisamente como un instrumento para la reforma social. Ellas todas comparten, igual que le pasaba a Jane Addams, la filosofía pragmatista, en el sentido de que lo importante no es teorizar, sino solucionar. O sea, las cuestiones tienen significado en la medida en que derivan en prácticas que mejoran la vida social. Entonces, ese compromiso ético y ese compromiso moral en todos los frentes es una de las cosas que ellas comparten. Entonces, no fueron teóricas. Ellas, sus grandes aportaciones a la sociología, desde mi punto de vista, vienen desde la metodología y de las técnicas de investigación. No solo crearon algunas técnicas de investigación que hoy se usan, como la investigación participante, o, por ejemplo, en el caso, tú lo has nombrado, de McLean, que se pone a trabajar en unos grandes almacenes precisamente porque es la única manera de recabar datos y de recabar información sobre cuáles son las condiciones de vida de las trabajadoras, de las vendedoras de los grandes almacenes y los salarios de miseria que cobraban y cómo esas condiciones de trabajo y esas condiciones de vida les impedían ahorrar o hacer cualquier tipo de gasto. Lo que ganaban les daba justo para sobrevivir, de tal manera que si venía algún imprevisto, sea de tipo médico, sea de tipo, pues, de comprarse un abrigo, comprarse unas botas, tenían que recurrir a la prostitución. Entonces, una de las innovaciones metodológicas que ahora está ahora está de uso corriente, es la combinación de técnicas de tipo cuantitativo con técnicas de tipo cualitativo. Lo que hoy llamamos un quali-quanti, eso estaba completamente, ellos estaban creando ese tipo de combinación metodológica porque les permitía, por un lado, aportar datos objetivos y, digamos, denunciar hechos, y por otro lado, introducir el punto de vista de los actores, el punto de vista subjetivo, tanto de ellas como implicadas en esos problemas, porque eso sí es importante. Ellas no mantienen una distancia neutra como si fuera un observador neutral. La voz de ellas siempre está presente en todos sus escritos y en todos sus trabajos, y además con una gran, digamos, preocupación por la ética de los datos, es decir, cómo se conseguían los datos, que los datos fueran fiables y que, digamos, pudieran ser comparables. Hay una cosa interesante, que es que en esos primeros tiempos, donde, como tú bien has dicho, se está fundando el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, bajo la dirección de Albion Small, y ellas
en ese momento, digamos, la rama masculina estaba preocupada por la teoría y los temas empíricos, es decir, el buscar datos y que corroboren nuestras afirmaciones, se consideraba un trabajo de mujeres. Por lo tanto, las estadísticas, quienes las usaban eran ellas. Hoy en día es todo lo contrario, parece que son los chicos los que están más, digamos, más familiarizados y son más hábiles con las cuestiones estadísticas, mientras que las chicas tiran más a la cosa cuantitativa, cualitativa. Sin embargo, en aquella época fue distinto. Los hombres empezaron a usar estadísticas y a usar técnicas cuantitativas seguidos del ejemplo de ellas, ¿no? Que fueron las que realmente daban clases de técnicas de investigación, daban clases de estadística y se ocupaban de los números, que se parecía que era cosa femenina y no cosa masculina. Los hombres estaban reservados para las grandes ideas y las grandes teorías generales, ¿no? Entonces, ellas en ese sentido son fundadoras de la sociología empírica y unas grandes innovadoras de las metodologías y las técnicas de investigación. Esa me parece a mí que es su principal aportación a la historia de la sociología, además de, digamos, su punto de vista que comparten con las otras sociólogas que hemos estado viendo en otros podcasts, de que la sociología la usan como un instrumento para la mejora de la sociedad, compromiso moral con la reforma social. Todas ellas son grandes reformadoras en el sentido de que quieren mejorar las condiciones de vida de la ciudad de Chicago. Y solo no eran revolucionarias, solo en un caso, digamos, hay un compromiso con el socialismo, que es en el caso de Florence Kelley, que es el socialista y que es la que traduce a la obra de Engels, de las condiciones de la clase trabajadora inglesa, la traduce al inglés desde el alemán, es la que se va a Zurich, la que se casa con un socialista y que mantiene, digamos, una militancia de tipo marxista. El resto no son marxistas, son reformadoras sociales, son progresistas en el sentido de que quieren fundar una democracia social en los Estados Unidos y reivindican la responsabilidad del Estado y de los poderes públicos en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero no solo consideran que la reforma es una cuestión pública, digamos, del poder y de tanto de los ayuntamientos como de los estados, sino de los ciudadanos. Ellos apelan a la responsabilidad moral. Y ahí hacen una aportación muy importante que ya también lo había hecho Marianne Weber en Alemania, que es la importancia de los consumidores. Ahora, no, por ejemplo, hay muchísimas iniciativas en el sentido de decir, bueno, no compremos tales marcas que usan trabajo infantil o explotan a las condiciones las condiciones laborales son deplorables, sobre todo vemos como grandes marcas deportivas o de ropa, etcétera, han sido denunciadas por las condiciones en las que producen, sobre todo en los países asiáticos. Eso ya lo estaban poniendo en marcha ellos, pusieron en marcha muchas ligas de consumidores en las que decían que el consumo es una forma de voto. O sea, si no compramos estos productos que han sido elaborados en unas condiciones de trabajo de explotación, con unos sueldos míseros, sin garantías sanitarias de ningún tipo, esas empresas se arruinarán. Por lo tanto, en cierta manera, son pioneras en los Estados Unidos de lo que hoy se llama el consumismo político, es decir, a quién compramos según cuáles son las condiciones en las que producen esas empresas. Todas ellas formaban parte de ligas de consumidores o de clubes de consumidores y con listados de empresas en las que era seguro comprar porque, digamos, porque producían en unas condiciones más o menos justas, ¿no? Entonces, esa es una de sus grandes innovaciones. Eso es algo que, por ejemplo, en España somos muy reacios
a las asociaciones de consumidores. En Europa, en otros países europeos, tienen una gran, digamos, más potencia y más capacidad política y de negociación. En España ni siquiera protestamos cuando nos estafan, ¿no? Pero quizá por no molestarnos, no sé muy bien por qué, pero realmente ellas fueron muy activas en todo el punto de vista de lo que se llama el consumismo político. Es decir, no somos neutrales cuando compramos una marca o compramos otra. Si estamos comprando productos de una marca explotadora y de una marca en la cual trabajan niños o trabajan mujeres en condiciones deplorables de sueldo y sanitarios en los talleres, somos responsables moralmente de eso, estamos ayudando a esas situaciones de explotación y a esas situaciones, digamos, de casi de esclavismo laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que fueron muy importantes, ¿no? Luego, otra cosa que las distingue respecto a sus colegas masculinos es la importancia que le daban a lo público. Claro, en Estados Unidos lo público es como el hermano menor de lo privado, ¿sí? Es decir, lo importante es la iniciativa privada, el individuo, la libertad. Ellas no, ellas seguían empeñadas en que las situaciones de justicia social tenían que venir, era responsabilidad del Estado. Y por lo tanto, si querían ser una democracia plena o una democracia justa, tenía el Estado que, digamos, empoderarse. Y para eso se necesitaba una ciudadanía concienciada, una ciudadanía que presionase a los poderes públicos, que presionase a los políticos para poder llevar a cabo esa tarea. Por eso, esa insistencia en que el Estado se hiciese responsable de las condiciones de vida de las personas que vivían en Chicago, y cuando digo el Estado, digo los poderes públicos en general, sean ayuntamientos, sean, digamos, a distintos niveles de la administración pública, pero esa insistencia en lo público también las hace muy novedosas y muy actuales, sobre todo en esta situación actual en la que parece que se intenta o se nos intenta convencer de que el Estado y lo público no es importante, que lo importante es el individuo. Ellas están insistiendo en que es una responsabilidad del Estado velar por las condiciones de justicia, pero que los poderes políticos nunca se moverán si no hay una ciudadanía organizada detrás que presione para que se lleven a cabo eso. ¿Cuál es el instrumento importante de reforma? La ley. Todas ellas confiaban en los cambios legislativos como un instrumento para la reforma y la mejora de las condiciones de vida. Por eso, de hecho, en el New Deal, en el nuevo pacto social que proponen a la salida de la Gran Depresión como un intento de solucionar los problemas que tiene Norteamérica o los Estados Unidos cuando acaba la Gran Depresión, ese New Deal toma o hace suyos muchas de las propuestas y muchas de las iniciativas que tomaron estas mujeres, bien sea como inspectoras de trabajo, bien sea velando por las condiciones de vida de los niños. Es que hoy nos resulta curioso, pero ellas reivindicaban el derecho de todos los individuos a ser niños, a tener 14 años de vida, sus primeros 14 años para jugar y libres de obligaciones laborales. Y como la única garantía de tener después ciudadanos equilibrados y ciudadanos digamos, conscientes y plenos, ¿no? Cuando tienes un niño trabajando desde los 5, los 6 años, eso va a ser un adulto que no va a estar bien, no va a ser un adulto pleno y responsable. El derecho a la educación, no solo de las mujeres, es que también ellas fueron todas militantes del derecho a la educación porque tuvieron que pelear por ese derecho, tuvieron que hacerse valer dentro de sus departamentos universitarios o hacerse valer para poder estudiar, ¿no? Que en muchos casos, por ejemplo, en el Franz Kellogg, ella estudió
gracias a que una bibliotecaria y una señora rica, una mecena, le pagó los estudios porque procedía de familia pobre. Es decir, entonces ahí encontramos un abanico de problemas desde la importancia de cuidar a los mayores. O sea, ¿qué sucede con todos esos inmigrantes que se han pasado la vida trabajando jornadas de 12 horas y más sin derecho al ocio, que es otra de las cosas que ellos reivindican, el derecho al ocio, el derecho al tiempo libre? O sea, no solo a que haya jornadas de trabajo de 10 horas y después de 8 horas, que fue una conquista que se está perdiendo. Hoy ya la jornada de 8 horas se mantiene formalmente, pero en la práctica muchos trabajos exigen 10 y 12 horas y más de trabajo sin pagar y sin remunerar. Todas esas condiciones que estamos viendo ahora muchas veces en nuestras sociedades, en España, en las situaciones laborales, ellas ya estaban, digamos, defendiendo eso, el derecho a una pensión de los ancianos, el derecho a cuidar a los enfermos y a que tengan prestaciones médicas aun cuando no tengan dinero. La protección de los inmigrantes, porque es que Chicago es una ciudad de inmigrantes, bien sea inmigrantes extranjeros, bien sea inmigrantes de otros estados del país, pero las condiciones de explotación eran tremendas. Tú hablaste antes de las agencias de empleo privadas, pero es que no había agencias de empleo público, esos eran negocios. Entonces, si tú querías tener un trabajo, el inmigrante tenía que pagar unos dólares a la agencia, que era el que conseguía, eran los intermediarios con el mercado de trabajo. Entonces, claro, los engañaban, los estafaban y les hacían ir a sitios donde no había trabajo, pero el asunto era cobrar para cada uno de ellos. Entonces, esas condiciones de explotación brutal, de inhumanidad, esas fueron los leitmotiv de su trabajo sociológico. Porque para poder tratar todos esos aspectos y proponer reformas, tenían que estudiarlo completamente, tenían que estudiarlo tanto usando estadísticas, es decir, denunciando hechos bien fundamentados, con datos y bien fundamentados con las realidades sociales, como apelando a la opinión pública, a conmoviendo, digamos, creando conciencia moral en la opinión pública para que pudiese presionar a los poderes públicos para que actuasen, para que la justicia actuase en su parte. Luego, también, por supuesto, las relaciones interraciales. Muchas de ellas fueron grandes defensoras de las causas afroamericanas y del trato igualitario, creían en la igualdad. Algunas, digamos, por ejemplo, McLean procedía de Canadá y por lo tanto tenía experiencia como inmigrante, pero todas ellas estaban muy concienciadas con el tema de la inmigración y de los problemas de la inmigración, y además cómo se sumaba la cuestión de género en los problemas de la inmigración, porque si todos los inmigrantes eran explotados y eran engañados, las mujeres eran mucho más, porque sus salarios eran menores, digamos, la tentación o la obligación de prostituirse para ganar dinero era casi una imposición. Es decir, las mujeres siempre tenían además la carga de ser mujer y de los hijos que tenían a su cargo. Entonces, la infancia, las mujeres, los ancianos, los enfermos, digamos, los que tenían problemas psíquicos o psicológicos, todas esas cuestiones estaban a la orden del día en sus trabajos empíricos. Y insisto en la idea esa de la reforma social. Ellos, la sociología era una herramienta, o la ciencia estaba al servicio de la mejora de las condiciones de vida de todos estos colectivos que estaban marginados y que estaban siendo explotados en situación de injusticia, ¿no? Pero ese ha sido siempre el objetivo de la ciencia natural y la social, o sea, la mejora de la condición humana. Nos gastamos muchos dinero
en investigaciones médicas precisamente para mejorar las condiciones de vida. Entonces, y en otro tipo de, digamos, de investigación. Entonces, la ciencia, el conocimiento por el conocimiento, desde los orígenes de la ciencia moderna, está desechado. Eso era una cuestión escolástica y medieval. El conocimiento es poder y el conocimiento está obligado a mejorar la condición, las condiciones de la especie humana, ¿no? Entonces, eso en ellas fueron trabajadoras incansables. Luego, como tú bien has dicho, la Hull House estaba ahí, muchas, casi todas ellas pasaron por la Hull House, algunas eran residentes permanentes y otras durante algún tiempo, pero siempre, digamos, estaban dentro de esa especie de departamento de sociología en la sombra que fue la Hull House, ¿no? Algunas, digamos, compatibilizaban, trabajaban, daban clases en la Universidad de Chicago, pero vivían y se implicaban en todas las actividades de la Hull House. Sí. Entonces, bueno, hay otra cosa importante, no me quiero comer todo el tiempo, pero es que también fueron creadoras de un arma de reforma que fueron las redes sociales. Ellas Exacto. todas fundaron clubes, fundaron asociaciones de todo tipo como instrumento para empoderarse, como formas para conseguir la solidaridad y mejorar sus condiciones de vida. Entonces, los clubes de mujeres, que fueron una creación importantísima y una aportación de los Estados Unidos al mundo, ese asociacionismo en todas las causas, eso fue, ellas participaron en muchísimas asociaciones, desde tipo sindical a tipo cultural, educativo, apoyando el voto femenino o reivindicando el voto femenino, la participación de las mujeres. Es decir, había ahí una red muy tupida de relaciones que tenían que ver con los distintos clubes y las distintas formas de asociación. Eso fue otra de las aportaciones importantes de estas mujeres. Señalaron el camino práctico hacia la reforma, empoderarnos para mejorar nuestras condiciones, bien sean condiciones políticas, bien sean condiciones laborales, condiciones familiares, apoyo jurídico, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, son una escuela de sociología, que es importante señalar que en sociología no suele haber escuelas. El trabajo del sociólogo suele ser más bien una cosa individual, un tema que se hace en soledad y en plan erudito. Hay muy pocas escuelas de sociología en la historia, tanto la europea como en la norteamericana. Entonces, ellas ya trabajan y publican conjuntamente, se citan entre sí, y en ese sentido son una escuela. Sí, pues no, nos quedan 10 minutos, pero muchísimas gracias. Yo quería, fíjate tú, si ¿quieres decir algo más o Teresa o sigo yo? Porque mira, No, di. mira, pues a mí me he ido anotando, por ejemplo, los turnos de noche, ¿no? Cuando ellas trabajaban por las condiciones laborales y efectivamente, como tú has dicho, creían en una ciudadanía sana. Eso tenía que ver con que tú no podías tener 14 y 16 horas a menores de edad trabajando en turnos de noche. Es que era así de duro, ¿no? Luego, el asociacionismo que crean, eso a mí me ha encantado leerlo. Hay un cuadro maravilloso en el libro de Fundadora de la Sociología donde nos hablan de todas y cada una de las clubes o asociaciones o ligas que ellas fundan o cofundan y cómo en el capítulo de este libro, cómo ellas consiguen becas para estudiar y también para investigar. O sea, ellas detectaban un problema, se iban a buscar las estadísticas, eran, desde el punto de vista metodológico y ético, como tú has desgranado, impecables, y entonces conseguían la financiación. Recordemos que Jane Addams se movía como pez en el agua con las grandes familias y las grandes fortunas de Estados Unidos. Entonces conseguía muchísima financiación, ¿no? Y entonces demostraba que eso era un problema social
y lo ponían encima de la mesa para que hubiera para que la legislación y la política asumiera su compromiso, porque no... A mí me gusta también mucho cuando ellas van hogar por hogar a ver las condiciones de los hogares, no solamente de las industrias, sino de los hogares. Y decían, para mí ellas cimientan lo que vino siendo la política social y el estado del bienestar que pudieron conseguir, porque luchan por esos derechos, ¿no? Pero dicen, los delincuentes, los niños delincuentes, las niñas delincuentes, las mujeres delincuentes, qué condiciones ambientales tenían y familiares. Entonces van a los barrios, van a las casas, hablan con las familias y entonces dicen, o mejoran estas condiciones, o aquí no se dan unas condiciones para tener gente sana, para tener ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y que fomenten, ¿no?, una riqueza en la convivencia norteamericana. A mí me llama también mucho la atención cómo Estados Unidos despega con con la industrialización de una forma tan brutal que la propia canadiense, eh, Marion McLean, ¿no? Annie Marion Mm. McLean, hablaba de cómo era prácticamente un país rural comparado con Estados Unidos, o sea que lo tenían todo el mundo de referente. Y decía, en un artículo que tiene de la enseñanza, de la docencia por correspondencia, decía, porque a lo mejor tenía 20 alumnos y alumnas, y ella en ese artículo que es 20 años de enseñanza por correspondencia, que es la distancia, decía, me llama la atención que problemas tan locales interesen en partes tan distintas del mundo. Tenía de Asia, tenía de Europa, tenía de todo Estados Unidos, tenía de todas partes. Y entonces cuando había un alumno que no podía seguir por falta de dinero, rápidamente se movilizaban para que consiguiera una beca. Entonces, es que eran solidarias y capaces de buscar sponsorización hasta decir, basta, es una cosa bárbara, ¿no? Entonces, esa forma de decir, no, yo que soy académica, no, mire usted es académica, pero estas mujeres eran académicas, eran activistas, eran solidarias, eran resolutivas, eran reformadoras sociales, ¿no? Y la verdad que esto es maravilloso, es un ejemplo tremendo de cómo se puede actuar sin perder ni un ápice de rigor metodológico, de rigor científico, de rigor teórico. Entonces, esto me ha parecido, y luego también, ellas también tienen mucho contacto con el nacimiento de la sociología feminista negra, lo apoyan, con Du Bois, con Ida B. Wells, con estos dos muchísimo. Aunque luego, a la hora de la verdad, escribían en revistas aparte, que ya vimos que ellos tenían dos revistas, que es donde escribían. Que no sé, que tengo una ganas de acceder a ellas tremenda. Son dos revistas que ya lo dijimos en ese otro podcast de la sociología feminista negra. Entonces, Yo no ya sé. me gustaría poner una anécdota que en ese trabajo empírico que ellas hacen, están reivindicando que cada persona necesita un espacio vital, por lo tanto miden las casas y miden las ventanas, qué luz les entra, qué aire les entra, porque claro, vivían en unas condiciones de hacinamiento sin ningún tipo de intimidad, los inmigrantes tenían que tener inquilinos para poder pagar a su vez el alquiler, entonces todo eso hacía que había unas condiciones de hacinamiento y de inmoralidad o digamos, de estar ahí todos juntos, niñas con hombres mayores que con situaciones, digamos, bastante violentas en ese sentido, y ellas reivindican unos metros de espacio mínimo por persona, como condiciones de vida, digamos, como los mínimos de condiciones vitales normales para poder crecer, ¿no? Entonces, eso de entrar en las casas a medir las ventanas y a medir los metros cuadrados, ellos se hicieron con sus estudiantes barrio por barrio a mirar esas condiciones y hacían mapas, hacían planos, es decir, hacían todo ese tipo de trabajo precisamente para demostrar y para documentar esas situaciones que estaban denunciando. No las denunciaban simplemente de forma verbal, sino detrás venía la avalancha de datos y de cosas que tanto cuantitativos como cualitativos. Insisto que ellas fueron en ese sentido fundadoras de la sociología empírica y las primeras en elaborar, no solo usar
las estadísticas estatales, etcétera, sino elaborar sus propias estadísticas, porque la estadística se consideraba cosa de mujeres. Entonces eso también me ha hecho a mí mucha gracia. Y luego, insisto, en su actualidad, o sea, todos los problemas que estaban enfrentando estas mujeres y que las movieron a hacer todo el trabajo tan ingente que hicieron de publicaciones, de investigaciones, etcétera, esas condiciones de vida y esas condiciones, digamos, de injusticia social vuelven a estar presentes en nuestras sociedades. Entonces, un poco su ejemplo no es una cosa de la historia y de qué mal vivían en el pasado, es que lo que ellas están denunciando lo podemos encontrar en la actualidad, en todas cosas, claro, con nuevas tecnologías y con otro tipo de cambios, etcétera, quizá en unas situaciones peores porque estamos más controlados tecnológicamente, más alienados por los medios de comunicación, etcétera, y es más difícil despertar las conciencias, hay más egoísmo, pero lo que ellas están denunciando son problemas nuestros un siglo después. Entonces, no son solamente históricas, son, además de historia, siguen siendo muy actuales y siguen siendo un referente en todos los sentidos para los estudiantes y para la gente preocupada, digamos, por las situaciones sociales y las sociedades en las que viven, ¿no? Luego, todas unas grandes defensoras de la igualdad entre géneros, de la igualdad política, de la igualdad de razas, es decir, ellas, y sobre todo por la democracia económica, o sea, ahora ha habido el escándalo con el traje de la vicepresidenta americana que ponía impuestos para los ricos, pues eso es lo que estaban ellas también defendiendo en aquel momento, o sea, hay que subir los impuestos a los ricos para poder sufragar, porque la riqueza de los ricos no viene del cielo, viene de la explotación y de no pagar el trabajo de los pobres. Entonces, en ese sentido, yo las veo tan actuales que no parece que sean de los años 20, de los comienzos del siglo XX, sino de los comienzos del siglo XXI. Si no es por su apariencia, de su forma de vestir y de su peinado, desde luego, porque además no solamente están de rabiosa actualidad, sino el coste. Ellas resaltan el coste que tuvo y lo impopular que era luchar por los derechos de la infancia. Porque claro, a las grandes industrias que eran de verdad los poderosos, y porque yo no creo que hubiera poderosas, o había menos, pues no creo que le hiciera mucha gracia. O sea que tuvieron su coste, como ya sabemos, ¿no? Jane Addams sí que le dieron el premio Nobel de la Paz, pero antes la pusieron a caldo todos los periódicos de una forma cruel al máximo. Y mujeres que fueron muy importantes en todos los sentidos. Y ojalá tuviéramos ahora mismo académicas de ese calado que tendremos, ¿no? Pero que estas es que eran un grupo muy grande. Por eso que tú dices, montaron escuelas y bueno. Entonces, bueno, pues yo no sé si ya me temo que tendremos que despedirnos. No sé si tú quieres decir alguna despedida. Bueno, yo insistiría en una cosa, todas ellas fueron feministas en el sentido que pusieron a las mujeres en el centro de su investigación y además porque reivindicaban sus derechos como mujeres, ¿no? Entonces, no solo fueron reformadoras y mujeres con conciencia social, sino sobre todo con el activismo de valorar el trabajo de las mujeres y la aportación de las mujeres y enfocar a la situación de las mujeres como la clave de muchísimos problemas sociales. Si los hombres eran explotados, las mujeres eran doblemente explotadas porque tenían la doble jornada de trabajo, tenían la violencia masculina encima, tenían la violencia de la prostitución, es decir, que ellas fueron en ese sentido grandes sociólogas y grandes feministas, ¿no? La mujer siempre estaba allí y la situación y los derechos de las mujeres siempre estaban entre sus preocupaciones. Pues sí, nos queda muchísimo debate. Esperemos que esto sea el primero de muchos. Y bueno, pues dar las gracias a todo el equipo que está aquí ayudando y haciendo que esto sea posible. Y bueno, pues
un millón de gracias y hasta la siguiente. La siguiente vamos a hablar de el siguiente era de web, ¿no? De web, sí, una de las fundadoras del Estado del Bienestar, de las Exacto, políticas sociales en el Reino Unido. exacto. Beatriz Potter Webb, ¿será que Beatriz sí? Porter Web, sí. Y bueno, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, Teresa. Como siempre, es un placer escucharte. Y, Gracias a ustedes y y bueno, seguimos. pues un abrazo y seguimos pues dando a conocer o profundizando en la medida de lo posible estas grandes mujeres que nos empoderan, que nos llenan pues de ilusión por seguir en esta línea de trabajo y bueno, pues desde luego no pueden ser más contemporáneas y más maravillosas. Así que bueno, pues muchísimas gracias y aquí lo dejamos en el día de hoy. Hasta muy pronto. Hasta la próxima. Gracias. Chao.